Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Luis Emilio Sea Bustamante, docente del curso Cuidado al Adulto 1 de nuestra Facultad de Enfermería. Y junto a la profesora Blanca Margarita Jaramillo vamos a acompañarlos en esta RAE que nos va a plantear todo lo que hemos venido haciendo en un esfuerzo de teleenfermería desde la facultad. Blanquita, por favor, te presentas. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Margarita Jaramillo, soy enfermera y pertenezco a este hermoso grupo de trabajo. Hoy queremos compartir esta experiencia que seguramente va a ser un aporte no solo para nosotros como grupo académico, como facultad, sino para la disciplina también. Bienvenidos. Muy bien, Blanquita, como Blanca lo plantea, lo que vamos a mostrar en este momento es no solamente el resultado de... Blanquita, si estoy compartiendo. Es el resultado no es solamente el resultado de este proceso de teleenfermería, sino el resultado de una suma de muchas voluntades, un esfuerzo muy grande que parten de como facultad de entender la corresponsabilidad social, de entendernos como sujetos éticos y políticos que en estos tiempos de pandemia son importantes para resarcir esa acción de enfermería que las enfermeras y enfermeros vienen desarrollando en cada uno de los centros de salud y en las comunidades, afrontando con su vida el cuidado por la vida de los demás. Que sea esta entonces la oportunidad de mostrar cómo desde la configuración de un grupo muy hermoso y muy humano de estudiantes, docentes y egresados, pudimos configurar un escenario de cuidado a través de la telefonía, pero que ante todo se convirtió en un escenario de encuentro para reconocernos, para saber que en estos momentos tan álgidos y tan fuertes, este era un espacio también de congregación, era un espacio de acompañamiento propio. Fue un proceso que nos sirvió para acompañar las familias, pero también como facultad para hacer por acción conjunta un espacio de articulación que entre muy pocos que se han dado, este realza su carácter humano y su carácter de corresponsabilidad social. A todos ellos, voluntarias y voluntarios que con su tiempo dieron todas las posibilidades para que más de 904 familias estuviesen acompañadas entre marzo y julio del presente año en Aranjuez, en el corregimiento de Santa Elena, a los docentes que a través también de su trabajo y con su carga académica que tenían, también dieron el espacio para poder hacer de esta idea que se gesta en marzo todo un proceso que logrará transitar inclusive hacia escenarios formativos. Lo primero que queremos hacer es plantear cuál es para nosotros la definición de teleenfermería, porque existe en el medio una diáspora de definiciones que se comparan y se confunden entre teleenfermería, telecuidado, teleasistencia, pero para nosotros en el devenir del curso Cuidado al Adulto y con el acervo teórico e histórico que las profesoras y los profesores hemos tenido en las prácticas de cuidado al adulto, hemos podido definir como tal que la teleenfermería para nosotros es una acción de cuidado y acompañamiento por vía telefónica a las comunidades a través de acciones de educación para la salud y demanda inducida, tanto a servicios sociales como servicios de salud. Esto es muy importante entenderlo, es porque de antemano esto nos refiere a una acción interinstitucional e intersectorial, pero que para nosotros parte principalmente de entender la teleenfermería como una acción integral en salud. ¿Qué significa eso? Significa que a través de la llamada telefónica no solamente se aborda la persona que nos contesta, que vamos a ver enseguida,
La mayoría de ellas estaban adscritas a los programas de detección temprana de 2 centros de salud de Metrosalud, aquí en la ciudad de Medellín, y que a través de esa llamada también se indagaba por los demás miembros de la familia y por aspectos que tenían que ver tanto de sintomatología COVID como asuntos que tenían que ver con alimentación saludable, con toma correcta de medicamentos, con las comorbilidades y otros temas. Esta teleenfermería como acción integral permite también hacer un seguimiento de forma permanente. Permite y asume que el estudiante, antes de la llamada, conozca cuál es el sector y cuáles son las condiciones sociales en las que esa familia está inmersa, para que la llamada no sea solamente un requisito más de comunicación, sino que realmente el estudiante, el egresado o el docente se sitúen en esas condiciones en las cuales la familia desarrolla sus acciones de cuidado y lleva todo su proceso de salud, enfermedad y cuidado. De igual forma, la teleenfermería acentúa como pilar central las acciones educativas, por razones muy obvias. Las acciones propias de nosotros como enfermeras y enfermeros en términos de cuidado, en este caso tendrán que ser acciones educativas, desde una educación crítica, una educación reflexiva, desde diferentes estrategias que a través de la conversación se lograban dinamizar con las familias. De igual forma, esta acción de cuidado hace de la demanda inducida la puerta de entrada a los servicios de salud, una apuesta por mejorar en estas condiciones donde los adultos mayores no pueden asistir a los centros de salud, mejorar ese acceso a diferentes servicios a través del trabajo mancomunado con el personal de salud de Metrosalud. Y por último, la teleenfermería promueve el apoyo y la articulación entre organizaciones comunitarias y sociales y de salud, en tanto que logramos instaurar también acciones no solamente con la familia, sino con grupos comunitarios, en especial en el corregimiento de Santa Elena. Para el Consejo Internacional de Enfermeras, en el marco de la celebración del Día de la Enfermería en el 2008, ellas plantean esta reflexión sobre la teleenfermería. Dicen que mediante la teleenfermería las personas pueden permanecer en sus casas o en comunidades alejadas y comunicar sus signos vitales, los resultados de sus pruebas y sus problemas a las enfermeras que trabajan en la ciudad o a cientos de kilómetros. Ese servicio es a la vez útil para la comunidad y económico para el sistema de salud, pues reduce radicalmente el número de personas que buscan ayuda en los departamentos de urgencias de los hospitales. Creo que más que un costo económico, también hay un beneficio social en estos momentos, hablando no solamente del adulto mayor, sino también de los jóvenes que con sus asuntos de salud mental, las familias que con sus problemas económicos pudieron desde este proceso transitar hacia la solución de alguna de sus necesidades. Es muy importante situar y preguntarnos cómo surge este proyecto. Y es que inicialmente la Facultad de Enfermería desde hace más de 20 años ha venido desarrollando desde el sexto semestre lo que nosotros llamamos las prácticas comunitarias del curso Cuidado al Adulto 1, que son prácticas que se desarrollan a la par y en común acuerdo con Metrosalud, que es nuestra IPS más grande del departamento, y desde la cual hemos venido avanzando en un proceso de acompañamiento, especialmente en los programas de riesgo cardiovascular, con consultas de enfermería, con el apoyo de docentes y estudiantes. Y por otro lado, en esos mismos territorios donde situamos las consultas de enfermería, desarrollamos trabajo comunitario desde las visitas familiares integrales, donde logramos a través del día a día, de la cotidianidad, hacer trabajo
conjunto con organizaciones y familias en los diferentes escenarios que hemos venido trabajando. Una vez inicia todo este proceso de la pandemia, el Centro de Salud de Aranjuez y el Centro de Salud de Santa Elena, los coordinadores médicos, nos hacen a los docentes una solicitud muy respetuosa de que con el cierre de las consultas presenciales para la mayor cantidad de pacientes de estos programas, era necesario activar los procesos para ellos de lo que en Metrosalud se llama teleasistencia, por lo cual iniciamos nosotros desde nuestra perspectiva de cuidado toda una construcción disciplinar de cómo poder abordar y acompañar a estos centros de salud y las comunidades. Durante este proceso se da a través de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia también lo que conocemos hoy en día como iniciativa numeral UDA Responde, una iniciativa que logra poner a trabajar por primera vez 15 grupos de docentes de todas las facultades, escuelas, institutos, en diferentes temas que van desde ingeniería, médica, desde seguridad alimentaria, una cantidad de temas que desde las diferentes facultades logramos empezar a articular. Como facultad de enfermería, uno de los grupos, porque hay más grupos que de profesores distribuidos en estos grupos de trabajo, que venimos abordando y liderando el grupo de trabajo número 2, que se llama Educación, Promoción y Prevención para la Salud Física y Mental Comunitaria Individual. En este trabajo se nos encargó como facultad diseñar un proyecto que nos permitiera acompañar de forma permanente en el territorio a las comunidades desde las acciones educativas y de promoción de la salud. Es por ello que docentes de diferentes semestres, desde el cuarto semestre hasta el octavo semestre, logramos juntar expectativas y juntar esfuerzos para construir el proyecto Salud Integral Familiar y Comunitaria Territorial para el cuidado de la vida ante el COVID-19, una articulación curricular. Este proyecto logra implementar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad en familias y comunidades, desde esos lugares donde la universidad venía realizando sus prácticas académicas y de extensión, pero con una lógica muy grande, y es no solamente quedarnos en este momento de la pandemia, sino también poder ir transitando hacia nuevas formas de vincular la universidad desde esa corresponsabilidad social hacia esos nuevos escenarios de formación que ya se nos avecinan. Es por ello que esta propuesta busca también ser una articulación curricular que permita en tiempos venideros poder avanzar en el cumplimiento de competencias en los diferentes cursos que transitan las prácticas comunitarias. Rápidamente les presentamos, esas son las 3 fases que se han desarrollado. Esta primera fase de territorialización fue la que nos permitió identificar 4 territorios iniciales. En este caso les vamos a presentar los resultados de Aranjuez y Santa Elena, en tanto que en la Cruz y la Honda, con la profesora Dorita, se viene avanzando en un tipo de acompañamiento también desde teleenfermería, pero con otros prerequisitos y en un proceso que ya ella viene adelantando desde hace mucho tiempo y de una forma muy loable. Y en la Comuna 16 en Belén, con una institución educativa, los estudiantes del Semillero de Investigación Kairos, acompañados con la profesora Marcela Carrillo, vienen avanzando también en todos los procesos de educación para la salud en esa comunidad educativa con relación al COVID y salud sexual y reproductiva. Ahora bien, nos encontramos en este momento en esta segunda fase del proyecto, que es lo que hemos denominado acompañamiento para el cuidado territorial de la salud. En este es donde nos ubicamos el proyecto que le estamos presentando, que es la teleenfermería para pacientes de Metrosalud y para organizaciones comunitarias. Ese es un proceso que inicia en el mes de marzo y que se va hasta el 17 de julio pasado. ¿Qué es lo que se nos espera de aquí en adelante? Es que con estos resultados podamos
direccionar que este nuevo acompañamiento se haga a través de las prácticas comunitarias o a través de otros procesos que nos ayuden a articular administrativamente mucho más fuerte este proceso. La fase de seguimiento y permanencia y los equipos básicos de educación para la salud son procesos que están a la espera de ser financiados y que se espera en el mediano plazo poder iniciar su proceso de configuración. Esto es el territorio, lo que hemos denominado nosotros territorio de cuidados. Para quienes son de Medellín, nosotros aquí en la ciudad tenemos 16 comunas y tenemos 5 corregimientos. Nosotros en este momento estamos ubicados con Aranjuez en la comuna 4 y en el corregimiento de Santa Elena, donde muchos de ustedes lo pueden recordar por los muy conocidos silleteros, que es una de las despensas agrícolas que tenemos nosotros en Medellín, con alta producción de papa y de frutas y lácteos. Algunos asuntos solamente para contextualizarnos que son muy importantes en esto que estamos mirando a nivel de datos sociodemográficos, y es, en primera instancia, en Aranjuez, me quiero detener específicamente en los estratos socioeconómicos. Miren que el 99% de la población está en estrato bajo y estrato medio bajo, y que tenemos para Metrosalud una población asignada de 17.000 personas, 17.000 personas que son atendidos por 5 médicos, una profesional de enfermería, un auxiliar, 4 odontólogos, un higienista y como pueden ver en la diapositiva, un equipo muy básico para tanta población. Es por ello que esta propuesta cobra demasiada importancia en momentos tan fuertes como lo tiene que ser esta pandemia y la pospandemia, donde inclusive hoy en día Metrosalud ha cerrado 12 centros que tienen, porque la población la población médica es una población que está en alto riesgo para ejercer su trabajo. En términos de Santa Elena, la situación no es nada diferente. Miren que tenemos un 72% de población en estrato bajo y bajo. Esto no solamente por las condiciones socioeconómicas, sino también porque es una población rural y por tal, según los planes de desarrollo, también están configuradas en ese tipo de estratificación socioeconómica. Y aquí estamos hablando de 3.800 personas adscritas al centro de salud, donde contamos con menos personal que en Aranjuez, 2 médicos, un profesional, un auxiliar de enfermería, una odontóloga y el resto de un equipo administrativo que realmente es insuficiente. Por eso nuestra acción de teleenfermería surgió tan rápido como surgió el COVID, y nuestra respuesta en términos de corresponsabilidad implicó diferentes estrategias. Estas son algunas de las acciones que realizamos tanto en la construcción de la propuesta como en el desarrollo de la misma. Será preciso no detenernos en cada una de ellas, pero sí es muy importante entender que este proceso tiene un método, tiene un propósito y tiene una fundamentación teórica supremamente amplia. Tenemos instrumentos, tenemos bases de datos, tenemos un pool de más de 40 infografías donde los voluntarios que hacían la teleenfermería tenían la información a la mano para poder tener un mismo rigor académico en términos de educación para la salud. Un ejemplo de ello, sin detenernos, es este flujograma, el cual permitió identificar para quien entraba como voluntario qué era lo que se hacía antes de hacer la llamada, durante la llamada y después de la llamada. Este flujograma nos permitía también hacer la identificación inicial de pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero que estuvieran en contacto con pacientes que ya hayan sufrido no COVID, y poder hacer una cadena de vigilancia epidemiológica con Metrosalud
para ellos hacer todo el cerco con la Secretaría. Entonces, esto nos permitió ahondar sobre las comorbilidades, sobre los medicamentos, sobre otras patologías, sobre las situaciones sociales, configurando lo que para nosotros como equipo de trabajo siempre ha sido entender la salud como una acción social, cultural, política, económicamente determinada. Es decir, nos asumimos mucho más allá que ese sentido homogenizador de un estado completo de bienestar, y asumimos más bien es una apuesta compleja, dinámica y a multinivel donde se configura la salud. Voy a presentarles algunos de los resultados. En este momento, nosotros tenemos un total de 930 familias que hemos ingresado a la plataforma, pero en Aranjuez hay aproximadamente unas 80 familias más que ya se llamaron, pero que estamos en este proceso, en este momento subiendo la información a las plataformas. Pero pueden ver ustedes entonces que durante estos meses hemos acompañado a 390 familias en Aranjuez, 514 en Santa Elena, y hemos acompañado a 26 líderes de la organización Conecta Santa Elena en el corregimiento, una organización donde cada una de las líderes tiene un acompañamiento propio de 5 familias silleteras, es decir, que en esa sola organización pudo haber sido más de unas 100 familias que también abordamos desde las acciones educativas. En términos generales, como les decíamos, la mayoría de estos pacientes, en conjunto con el trabajo con Metrosalud, fueron pacientes adscritos a los programas de detección temprana, donde el 91% de ellos eran pacientes del programa de riesgo cardiovascular. Ya de entrada podemos situar una población desde los 45 años en adelante, una población que tiene grandes comorbilidades y que tiene un alto nivel de consumo de medicamentos, de unas fórmulas supremamente amplias que con este proceso se han venido viendo muy vulnerado su acceso a la salud, a su derecho a la salud en términos de los medicamentos, tanto porque no se pueden trasladar a los centros de salud, como por las mismas posibilidades que tienen de ser reclamados por otras personas o de que se les lleguen a sus hogares. En todas estas acciones realizamos un sinnúmero de actividades educativas. Cada estudiante en una sola llamada podía tener 5, 6, 7 formas o 7 temas de abordar con la familia. Habían llamadas de primera vez y llamadas de seguimiento. La mayor cantidad de llamadas de seguimiento obedecen a esas opciones, esas posibilidades de continuar en el proceso, porque las familias de una u otra forma se les tenía que ayudar con la demanda inducida o se les tenía que averiguar asuntos propios de los medicamentos, de exámenes de laboratorio que no se habían reclamado, que nosotros podríamos hacer lectura y acompañamiento telefónico. Entonces, como pueden ver aquí, la mayor cantidad de nuestra educación se realizó en lavado de manos y COVID, en alimentación saludable y en toma correcta de medicamentos, una situación que refleja la población la cual veníamos trabajando, especialmente en el programa de riesgo cardiovascular. De todas estas familias, 188 familias no requirieron un seguimiento, pero las demás familias sí lo requirieron, es decir, hubo un seguimiento permanente a estas familias que implicó una segunda llamada o en algunos casos una tercera o cuarta llamada. Al final de todo este proceso hubo un asunto muy importante que fue el porcentaje de pacientes que requerían acciones de demanda inducida. ¿Esto qué implicó? Que la idea que teníamos de la importancia de hacer de la teleenfermería una puerta de entrada al sistema de salud valió la pena. Si bien el 64% de la gente dijo que no necesitaba una demanda inducida, sí hubo un gran porcentaje. Estamos hablando de un alto porcentaje que por nuestra ayuda se les logró hacer demanda inducida,
a servicios de consulta para riesgo cardiovascular, consulta médica general, acciones de salud mental y algo muy importante y que nos dejó altamente preocupados, que creo que para nadie es algo nuevo, y es que muchas de nuestras familias están literalmente aguantando hambre. Eso es lo que nosotros hemos denominado servicios sociales. Se logró por medio de estas que organizaciones, especialmente en Santa Elena, hicieran el tránsito para que a familias se les entregaran mercados, pero también entendimos que la falta de apoyo intersectorial y la falta de apoyo del gobierno central a este tipo de necesidades fue evidente y sigue siendo evidente. Se pudo ver en el primer mes una ayuda muy fuerte y muy potenciada con mercados, pero en los últimos meses, entre junio y julio, la mayoría de nuestros pacientes asumían y aceptaban que no habían servicios especiales de alimentación y muchos de ellos no contaban con apoyo económico. Estas llamadas todas fueron seguidas con su nivel de satisfacción. Aquí tenemos un N total de 711 en relación a las 930, y es porque en la primera fase, las 3 primeras semanas, no hicimos esta escala de satisfacción y la incluimos en el proceso en los últimos 3 meses, donde 711 de ellas aseguraban que estaban satisfechas con dicho acompañamiento telefónico. En relación a las organizaciones comunitarias, en especial a Conecta Santa Elena, hicimos también acciones educativas sobre servicios sociales, información sobre teleenfermería que tenía que ver específicamente con educación para la salud en los temas que se daban en familias, y con relación al COVID y a otros asuntos que tenían que ver con procesos organizativos, se les hizo a las lideresas. Las lideresas se les acompañó, pero ellas eran las que se encargaban de hacer el acompañamiento directo a las familias. Este proceso fue muy importante porque este proceso lo realizaron los docentes de la facultad. Los estudiantes y egresados se encargaron de las familias y los docentes se encargaron del trabajo con las lideresas. Aquí también con las lideresas hubo un proceso de demanda inducida que fue también muy importante porque, como lo vimos con las familias, también demostró unas carencias sociales y de salud que ameritaban de nuestro concurso y del concurso intersectorial para lograr el bien llevar de estas situaciones de salud. Yo le quiero, bueno, antes de esto, en organizaciones comunitarias tenemos entonces, este es el otro demanda inducida especialmente para salud, en términos de lo que es consulta médica, programas de salud, odontología y salud mental. Ahora le doy la palabra a Blanca para que ella nos hable sobre dificultades, aprendizajes y retos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y pues viendo ya toda esta presentación ya en cifras, pues realmente es algo grandísimo lo que hemos estado realizando. Y valga la aclaración, se sigue realizando con algunos de nuestros voluntarios. Cuando se entró a este periodo ya de receso de vacaciones, les preguntamos si ninguno quiso salir, pues les dijimos si alguien necesitaba relevo o reemplazo. No, todos decidieron continuar y en este momento siguen activos haciendo el voluntariado con las familias de los 2 sitios que les estamos presentando. Bueno, entre aprendizajes, dificultades y retos inmensos, pues muchísimas cosas. Principalmente, bueno, queremos arrancar en mostrarles cómo la teleenfermería se nos convierte en un momento de crisis, en una herramienta para seguir haciendo lo que sabemos, cuidar y mirar cómo lo vamos a hacer. Entonces empezamos entendiendo que la comunicación aquí es lo principal, la comunicación por la forma o el medio que se quiera hacer, y se los anexa el trabajo colaborativo. Aquí vemos que solos no podemos hacer nada. A veces nos centramos solo en nuestras actividades, en nuestra consulta, en hacer la demanda inducida, en fin. Pero en este momento es prioritario ese trabajo colaborativo. Nos dimos cuenta que solos
no íbamos a lograr muchos resultados y que necesitábamos conocer todos esos otros entes que estaban vinculados también tratando de apoyar las diferentes necesidades de las personas, otras actividades académicas, otras actividades asistenciales y que no encontraban cómo. Vemos cómo desde la teleenfermería y ese trabajo colaborativo nosotros nos volvemos un puente entre las familias que estamos atendiendo y las otras entidades para darle a conocer muchas veces la oferta de servicios que las personas no tenían conocimiento. Esto también nos ayudó para fortalecer o mantener esas redes de apoyo para los pacientes y sus familias, que no sintieran todos estos apoyos intersectoriales como que se acabaron, se fueron, no sabemos dónde están. No, nosotros les servimos de puente y les mostramos que esas redes, así fuera de manera virtual o telefónica, allí estaban. También podemos ver que, como siempre, la información y la educación para la salud son el estandarte nuestro para brindar ese cuidado a las personas, para que ellas mismas aprendan o mantengan sus cuidados, que no es algo que es transitorio, que es algo permanente, que no lo podemos abandonar, y menos en estos momentos de pandemia, pues que nos están llamando ahora como a tener sobre todo más cuidado con muchas cosas. Por supuesto, como les comentaba Luis ahora, uno de los principales objetivos de las llamadas era realizar una detección precoz a tiempo, si habían pacientes con sintomatología COVID y sobre todo en la población con la que estamos trabajando, que son muchos ya adultos mayores y sabemos que es la población de mayor riesgo. Hasta el momento no hemos tenido afortunadamente ningún reporte con sintomatología. También les enseñamos, en caso de presentar alguna sintomatología, cómo iban a activar esa ruta de seguimiento, qué hacer para que no se fueran a los centros de salud, que aprendieran a diferenciar cuáles eran esos síntomas que podían ser una señal de alarma y también en muchas ocasiones transmitir tranquilidad porque tenían tantísima información, tantas dudas, que las personas ya no sabían cómo qué iban a hacer con todo lo que tenían en su cabeza. Esto también se nos convirtió la teleenfermería como una herramienta para hacerle el seguimiento y control a las enfermedades crónicas no transmisibles, donde predomina la educación para la salud. Entonces vimos una forma de seguirlo haciendo, por supuesto con algunas limitaciones que les voy a mostrar más adelante, pero no se interrumpió ese control ni ese seguimiento. Y de allí el que algunas de las demandas inducidas fueran a consulta, otras fueron al laboratorio, porque dentro del seguimiento encontramos algunas necesidades de personas que no estaban de pronto teniendo un buen control de su enfermedad. También la teleenfermería se convierte en esa herramienta para construir otro tipo de conocimientos y otro tipo de prácticas que ya no las vamos a ver solo de manera de nuestra disciplina, sino interdisciplinar, pues dentro de lo que podemos ir visualizando es que podemos empezar a hacer estas prácticas compartidas con otros saberes, pero pues son unos de los retos que más adelante les voy a mostrar. ¿Qué nos permitió la teleenfermería? Muchísimas cosas, pero pues aquí les menciono algunas, pero lo primero que todo fue como esa sensibilidad, porque dentro de lo que les comentaba ahora, Luis, fue algo voluntario, o sea, esto se empezó a hacer, simplemente se hizo una convocatoria y las personas que quisieron llegar, incluso encontramos estudiantes que no cumplían los requisitos del nivel para hacer este seguimiento, esta teleenfermería, y me decían, profe, póngame a hacer cualquier cosa, pero es que yo quiero ayudar, yo quiero estar ahí apoyando a esas personas. Entonces, hay unos grupitos de estudiantes, muy pocos, pero que empezaron fue a apoyarnos en todo lo que eran las infografías, la parte de logística, de hacer tablas, datos, pero ellos se sienten a gusto porque saben que están prestando un servicio y eso da gusto. Ver que tenemos un grupo de estudiantes con vocación de servicio, que es lo que nos debe mover siempre en enfermería. Nos ayudó a perfeccionar la escucha. Siempre enfermería está escuchando, pero de pronto no de esta manera, a través de un teléfono, donde no podemos ver al otro, y eso nos hizo empezar a agudizar los sentidos y tratar de descubrir desde el tono de la voz de la otra persona o desde su discurso realmente qué nos estaba diciendo, cómo era ese escenario donde estaba. ¿Por qué solo a través de teléfono? Pues porque las limitaciones económicas, sobre todo, pues yo diría de los dos lados, tanto de los voluntarios como de las familias, no les permitía muchas veces hacer una videollamada. Entonces,
solo había posibilidad de una línea telefónica. Entonces, de allí el que enfermería empiece a agudizar mucho más esta parte de la escucha. Eso también va generando con la otra persona que está al otro lado ese sentido de solidaridad entre estudiantes, egresados y docentes en momentos de crisis, en que el paciente tiene unas necesidades que de pronto no habían pensado hasta el momento que hablan con ellos y el paciente empieza a contarles, mire, me sentía angustiado, no sabía a quién preguntarle, estaba solo, como le dijo una niña pues que fue una consulta por allí que no era de riesgo cardiovascular, pero gracias por acompañarme en el proceso de parto, una niña primeriza y empezó su trabajo de parto y no tenía a quién preguntarle y empezó a mandarle fotos de todo lo que le estaba pasando durante su proceso y la estudiante acompañándola y diciéndole qué debía hacer. Entonces, todo ese sentido de solidaridad, de comprensión del otro, de la magnitud de la responsabilidad de lo que estamos haciendo, pienso que es una cosa que no se puede dejar pasar. Esto es un aporte invaluable para nosotros como disciplina, no solo de vocación de servicio, sino de aprendizaje, de trabajo en equipo y colaborativo. Y cuando hablo de trabajo en equipo, también estamos hablando de las familias. Las familias empiezan a empoderarse de su cuidado y a entender que no es en una sola dirección y que ellos también tienen que tener un tipo de acciones para poder lograr este bienestar que estamos tratando de ayudarles a tener. También se identificó la potencialidad y el alcance de la estrategia como vinculadora entre los mismos usuarios y familias, porque el mismo usuario se convertía en multiplicador de la información o la educación que le estábamos dando para el resto de la familia. Entonces, ahí se van viendo ese tipo de vínculos y que se van también transmitiendo en el voz a voz. Y definitivamente el sentido de la compasión, o sea, que es comprender al otro, respetarlo, entenderlo y ofrecerle el apoyo en las necesidades que él tiene, no en las que de pronto nosotros pensamos que deberían ser. Por supuesto, no falta la adquisición de conocimientos para propender cuidado de sí y ayudar ayudando. Siguiente. Bueno, todas estas bellezas, o sea, hay muchas cosas que seguramente se me pueden quedar en el tintero, pero por aras del tiempo, pues no me detengo mucho, pero sí quiero mencionar algunas dificultades, o sea, a pesar de todo lo que hemos logrado hacer, nos ha tocado sortear algunas y pues todavía persisten, o sea, la valoración parcial de situaciones de salud, precisamente por la limitación que les decía ahora de que no hay una videocámara, de que yo no puedo hacerle un examen directamente al paciente. Los pacientes no saben tomarse sus constantes vitales o no tienen con qué tomarlas. Entonces son cosas que nos van a limitar todo este proceso de enfermería para hacerlo de una manera completa y que más adelante pues tendrá que ser un elemento de la teleenfermería donde la persona tenga un entrenamiento previo de cómo tomarse por lo menos sus signos vitales para que nos dé una información mucho más completa. La limitación del recurso humano, tanto de talento humano como financiero para la ejecución, porque ustedes ya han visto que les hemos hablado de voluntariado. Aquí nadie estaba recibiendo ninguna contraprestación, principalmente nuestros estudiantes, muchos a veces nos llamaban, profe, hoy no tengo para llamar, pero mañana sí, no me vaya a sacar del grupo. Ellos sabían que tenían personas que los apoyábamos en estos casos cuando no había la manera de comunicarse, ya fuera un teléfono fijo o al teléfono celular. Pero esta falta de recursos, pues definitivamente sí limita las actividades y tal vez habríamos podido tener un mayor impacto si se hubiera tenido un apoyo financiero. Condiciones socioeconómicas, tanto de los usuarios como las familias que limitan el acceso a las TIC por déficit de equipos y servicios virtuales. La mayoría de las llamadas muchas fueron a teléfono fijo porque no había forma de un teléfono celular. Entonces, eso hace que las personas de pronto se sientan muchas veces limitadas para poder hablar mucho tiempo porque están en la sala donde hay más gente, donde hay más sonidos que están distrayendo. Es diferente a cuando yo tengo un teléfono o un computador donde me puedo hacer en un sitio privado y que pueda atender la llamada. Entonces, esta parte también consideramos que fue una gran limitación, pero no por ello se impidió la atención. La demanda inducida no siempre es efectiva, pues no lo ha sido nunca ni presencial y menos ahora virtual, a pesar de que las instituciones, como en este caso Metrosalud, que nos estaba acompañando
tenían muy buena voluntad, inmediatamente los llamábamos, estaban ahí atentos, qué necesitan, qué pasó, qué podemos hacer, pero el exceso de sus cargas pues dificulta que se haga concreción de estos seguimientos y se haga realmente una demanda efectiva. Igualmente las demandas a servicios sociales son tal vez las más difíciles porque muchos sectores estaban cerrados, había que empezar a buscar en qué teléfono me podían contestar, cuáles otras líneas de atención habían, y pues ahí estamos visibilizando un poco de lo que siempre encontramos y es la falta de compromiso intersectorial y de recursos para apoyar estas poblaciones. Ya en cuanto a los retos, muchísimos, y seguramente ustedes ya tendrán en su cabeza muchas cosas, bueno, ¿y esto cómo va a seguir? ¿Qué van a hacer? Nosotros visualizamos algunos, como es configurar la teleenfermería como opción para realizar prácticas académicas, tanto en la pandemia como en la pospandemia, o sea, no tenerlo esto como una herramienta de momento, sino que se quede, que venga la teleenfermería a quedarse con nosotros, en algunas otras partes del mundo ya lo hacen, y pues nos tocó así, de un momento a otro empezar a instaurarla, pero creo que lo podemos seguir haciendo. Aumentar la cobertura, por supuesto, avanzar en la utilización de otras herramientas o aplicativos de salud, que ya sabemos que hay, y que si le enseñamos a las personas, ellas pueden hacer un seguimiento de salud y nosotros podemos ir recibiendo esos datos de una manera más sistemática y poderle hacer un control más detallado a las personas. Fortalecer los lazos de comunicación entre el equipo de salud y las instituciones de servicio y la academia. Indudablemente, si nosotros no hacemos este fortalecimiento, pues no hacemos nada. Aquí pienso que el gran valor de todo esto que hemos hecho es porque nos articulamos de manera incondicional, tanto la parte asistencial de Metrosalud, de estos dos centros de salud, de estos dos directores que pusieron toda su voluntad para que esto se hiciera, y de nosotros como academia, pero también es como la certeza que tenían los centros de salud y la confianza de conocer lo que nosotros hacíamos, de que íbamos a poder hacer esto, de soltarnos historias, más bien bases de datos de pacientes, y tener la tranquilidad de que les íbamos a dar las indicaciones y las recomendaciones y de que nos íbamos a coordinar sin tener dificultades al respecto. Eso también es una gran ganancia y eso muestra la institucionalidad, la permanencia, lo que hemos hecho en nuestros centros, la confianza que hemos ganado y por supuesto el reconocimiento como enfermeros y como institución. Otros de los retos, continuar fortaleciendo en los estudiantes y profesionales de la salud en general la adquisición de estas competencias en la teleenfermería. No es solamente saber cómo hago la entrevista, qué valoro, qué tiene que ser una señal de alarma para mí, así no me lo está diciendo, sino también cómo se manejan las redes sociales. Hemos visto que los muchachos saben manejar muchas redes sociales, pero con un ánimo más de recreación, de comunicarse con sus pares, pero no en estos términos académicos o asistenciales. Entonces, desde allí tenemos que empezar a forjar estas competencias. También hay que plantear y promover estrategias educativas con la comunidad para brindarle elementos básicos en la utilización de los TIC. O sea, la educación para la salud ya no va a tener, no la podemos pensar solamente en darle las indicaciones de cómo cuidarse, sino cómo utilizar estas tecnologías para poderle dar continuidad a su cuidado a distancia. Igualmente, establecer acciones administrativas con los entes territoriales y de salud para garantizar el cumplimiento de las demandas inducidas, porque es que necesitamos estar totalmente coordinados y ellos deben saber cómo recibir, cómo plantear esas rutas de atención a cada una de esas demandas inducidas que se hagan desde la teleenfermería. Por último, pues de mi parte, y me imagino que Luis ahora también lo dirá, muchísimas gracias a todo el equipo de voluntarios, a la facultad por el apoyo, al grupo de cuidado al que pertenecemos nosotros, a Metrosalud por el depósito de confianza en nuestro saber, en nuestra integridad y en nuestro deseo de cuidar. Muy bien, Blanquita, muchas gracias. Yo creo que también es sumarse uno a estos agradecimientos. Creo que en síntesis, teleenfermería, cuidado, educación para la salud, cuidado de sí,
son categorías propias de nuestra disciplina y son parte de la corresponsabilidad social. Creo que este es lo que nos toca hacer, no solo porque lo queremos hacer, sino también porque hay que tener corresponsabilidad con aquellas enfermeras y aquellos enfermeros que día a día están en los centros de salud, en los hospitales, atendiendo y cuidando a las personas con COVID. Creo que si nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, ellos tendrán un descanso, en términos de que habrá menos personas que se ingresen a los centros de salud. No queda más sino desear mucho cuidado de sí, que implica teóricamente, como muchos lo saben, cuidar de mí, cuidar del otro y cuidar del medio. Muchas gracias.